a Jesús en cuerpo, como lo vieron los discípulos, pero lo sentimos en el corazón y lo hemos experimentado en nuestras vidas. Y vamos a ver un par de episodios en el Evangelio, uno en Mateo y otro en Lucas, de cómo Jesús se aparece en forma particular, cómo se aparece con nosotros, es decir, en cuanto a su relación personal. Por eso me gusta cuando se dice que nosotros no practicamos una religión, sino una relación con Dios. Y la relación es algo personal, es íntima, es profunda y es intensa en cada uno. Algunos más, otros menos. Mateo 28, vamos a leer los primeros 6 versículos, que es la aparición de Jesús ante María Magdalena. ¿Se acuerdan que María Magdalena, ayer la veíamos en la película, muy bien hecha la película, era una de sus discípulas de Jesús? Mujer que había sido liberada, pero el Señor la llamó para que sea su discípula como otras mujeres que lo seguían a Jesús. Vamos a ir a la palabra. Mateo 28, del 1 al 6. Dice: pasando el día de reposo, es decir, el día sábado, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Seguramente no era la madre de Jesús, era otra María, puede ser la madre de Marcos, pero eran dos mujeres. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo, llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Es decir, un poder sobrenatural hizo que algo pasase en esa tumba. Y dice, su aspecto era como un relámpago y sus vestidos blancos como la nieve. Así era ese ángel, esa fuerza espiritual, ese ser de luz. Y de miedo de los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondió y dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. Veíamos anteriormente esta imagen, una tumba vacía, una tumba con una sábana, un sudario, pero ya no había ningún cuerpo. Estas mujeres estaban en un lugar correcto, pero en una situación incorrecta. A veces nosotros nos pasa que buscamos donde no tenemos que buscar. ¿Qué pasa cuando las personas equivocadas están en el lugar equivocado? Se produce una regresión. ¿Saben qué quiere decir? Que uno vive una incertidumbre, y regresión viene de la palabra no de regresar a la infancia, sino que sienten como un regreso, como una incertidumbre de no poder seguir avanzando. Es decir, están equivocados en el lugar equivocado. No sé a ustedes, pero a mí me pasó muchas veces que por estar en el lugar equivocado viví consecuencias fuertes. Eso nos puede pasar muchas veces. Por eso a veces ocurren cosas que decimos, ¿cómo ocurren? Y quizás porque no estaba en el lugar correcto. El segundo punto, la persona equivocada en el lugar correcto produce frustración. Es decir, uno puede estar equivocado, pero está en el lugar correcto, hay algo que no está en concordancia. ¿Me siguen? Es decir, uno puede estar equivocado de algo, ¿no? Pero no está en el lugar correcto. Entonces, como no hay una sintonía, es como una radio. Si yo no busco el dial y la sintonía, no puedo captar la onda que viene a través de la radio. El tercer es, la persona correcta en el lugar equivocado produce confusión. Es decir, podemos estar muy nosotros correctamente obrando la vida, pero si estamos en el lugar equivocado produce confusión. A veces pasa en las relaciones, pasa en las parejas, pasa en las relaciones de patrones e empleados. Es decir, muchas veces nos hemos tocado con personas que son buenas, pero no son correctas para nuestra relación, ¿no? La Biblia lo llama yugo desigual. Pero el yugo desigual no solamente está emparentado en la relación hombre y mujer
en la parte afectiva, sino que puede ser un yugo desigual en el trabajo, por ejemplo. Cuando yo trabajo con alguien que no tiene fe, puede ser una buena persona, pero va a haber una especie de disonancia y chispa en el momento de buscar las cosas. Una vez alguien me decía, un cristiano me decía, yo me asocié con una persona que es muy buena, pero no tiene fe. Y cuando el negocio anda mal, yo voy a orar. Y él me dice, no, eso no, a mí no me sirve, yo quiero ver los números. Entonces había como una fricción. Y él se daba cuenta que estaba bien trabajar con otra persona que era honesta, que era buena y era correcta, quizás con mucho más que muchos cristianos, pero no tenía la misma sintonía. Entonces podemos estar correctamente, pero en un lugar equivocado. Regresión, frustración y confusión. Pero acá hay dos puntos que son positivos. La persona correcta en el lugar correcto produce progreso. Amén. A veces no progresamos porque no estamos en el lugar correcto. La pregunta es, en mi vida, ¿yo estoy en el lugar correcto? ¿Yo estoy con la gente correcta? ¿Yo estoy con el trabajo correcto? Puedo ganar mucho dinero, pero quizás no estoy correctamente bien. Me van siguiendo, ¿no? Las personas correctas y los lugares correctos producen multiplicación. Una de las cosas que vamos a ir viendo en el desarrollo de este sermón es que Jesús multiplicó a los discípulos porque justos estaban todos en sintonía con un mismo espíritu. Dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, estaban juntos y unánimes. Podemos estar juntos como ahora, pero si no estamos unánimes, el Espíritu Santo no puede obrar como comunidad. ¿Por qué? Porque podemos estar juntos, pero no quiere decir que estemos unidos en el Espíritu. Por ahí uno está pensando en otra cosa. Alguien decía, no es lo mismo una pila de ladrillos que ladrillos bien puestos uno arriba de otro. Una pila de ladrillos están juntos, pero están unánimes. ¿Cuándo están unánimes? Cuando se empieza a pegar y se forma la pared. Capichi, como dicen los italianos, capichi. Amén. Bueno, Lucas 24, 5, 7. Preguntó el ángel, ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? Esto tiene que ver, y vamos a ver por qué muchas veces nosotros nos equivocamos en dónde estamos enfocados. Dice, no está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de los hombres, pecadores, y ser crucificados, pero al tercer día, ¿qué va a pasar? Resucitará. Vamos con Lucas. Vamos a leer el camino de Maús, Lucas 24, 13, 35. Acá ven tres figuras. Dos de las figuras eran Cleofás y un amigo. Y en la tercera figura vamos a ver que es Jesús, que caminaba con ellos. Lucas 24, 13, 35. Dice así el 13. He aquí, dos de ellos iban al mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí todas aquellas cosas que había acontecido. Es decir, estaban hablando, murmurando, comentando, platicando. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados. Es decir, tenían un velo que no los dejaba ver, para que no lo conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único forastero de Jerusalén que no ha sabido las cosas en que allá se ha acontecido en estos días? Muchas veces le preguntamos a Dios, ¿por qué muchas veces me pasan cosas? Estamos desanimados, no sabemos qué hacer, tenemos nuestras vidas como sin rumbo, porque no sé ustedes, pero yo me pregunto a veces, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué tengo problemas con esto? Con aquella. Es decir,
No está mal, no es pecado preguntar, pero a veces preguntamos porque no tenemos claro cuál es nuestra misión. Acá puso un ejemplo que ustedes lo conocen. El árbol no deja ver el bosque. Miren qué árbol grande, ¿no? No dejas ver el bosque. El árbol es el problema. El problema muchas veces no nos deja ver toda la realidad. Es tanto el problema tan grande en nuestras vidas que opaca el horizonte. Estos dos hombres no tenían horizonte, no podían ver más allá porque su problema, su angustia y su fracaso, entre comillas, los llevó a estar angustiados. Jesús había estado con ellos, le decían, era necesario que el Hijo del Hombre muriese y resucitase, pero se olvidaron. Somos tardos muchas veces en oír y más tardos somos en recordar las promesas del Señor. El Señor nos dice que va a estar con nosotros todos los días, pero viene el problemita y ya me olvido de que Dios está. ¿Por qué? Porque nos agobia más el peso del problema que la promesa de Dios. Por eso la palabra de Dios es viva y es eficaz, y en la medida que nosotros nos alimentamos de ella en espíritu y en verdad, vamos alimentando nuestro espíritu y el problema, el árbol, la situación se va achicando y de vuelta vemos el horizonte. Amén. Nosotros somos caminantes como estos. Emaús era un lugar donde ellos iban, y vamos a ver después cómo termina esta historia, un lugar de desesperanza, un lugar sin rumbo. Esa es nuestra vida, cuando estamos confundidos. Como cuando estamos como el barco que no tiene rumbo. Ustedes me han escuchado muchas veces acá la imagen del faro. El faro, aunque ahora no se usa porque hay satélite y hay GPS, pero el faro en la antigüedad, ahora es un monumento de adorno, pero el faro de Mar del Plata es un monumento. Pero antes era una luz que a la noche guiaba a los marineros para que no caigan en precipicios o choquen con rocas o se encallen en lugares que no tenían que ir. Y nosotros muchas veces estamos como ese barco. Estamos mal. Nos quejamos y la queja, dice, versículo 19, entonces les dijo, ¿qué cosas? Que Dios tiene esas cosas, no se hace el desentendido. Y ellos les dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta y poderoso en obra, y la palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Es decir, lo tenían delante y no lo reconocían. ¿Pueden creerlo esto? Ahora vamos a ver por qué. ¿Cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y lo crucificaron? Pero nosotros, versículo 21, y esto había que subrayarlo, esperábamos que Él había que redimir a Israel. Nosotros muchas veces esperamos en Dios. Lo cantamos, los que esperan en Jehová, y lo decimos como las águilas. Claro, acá en la iglesia, contentos, juntos, pero después en la vida cotidiana, a veces nos olvidamos de la letra de la canción y dejamos de esperar. Y no confiamos y nuestras alas, en vez de águilas, se convierten en gorrión. ¿Vieron que el gorrión vuela bajito? Nacimos para ser águilas, pero volamos bajito porque estamos tan mal que se nos achican las alas y se nos mojan las plumas. Y estamos como pollitos mojados. ¿Conocen la historia del pavo que se crió en medio, perdón, del águila que se crió en medio de los pavos? Bueno, no estaba en el libreto, pero siento de contársela. Dice que una vez un campesino tenía su criadero de pavos. Conoce los pavos, ¿no? Aunque sea de figurita, ¿no? Son pollos grandes, yo le digo, ¿no? Yo nunca comí uno en Navidad, pero dice que son ricos. Criaba pavos, pero vivía cerca de la cordillera. Y entonces un día él empezó a subir a la cordillera, este campesino, y se encontró con un huevo. Y dijo, de pavo no es. De avestruz en esta época y en este lugar no hay. Lo voy a llevar para mi criadero. Y entonces la pava
no la del mate, sino la pava, la mamá de los pavitos, estaba justo empollando. Y este hombre le puso ese huevo que encontró en medio de los otros huevos de pavos que estaban por nacer. Y la mamá pava estaba ahí, como toda mamá, que no hace discriminación de animales, lo estaba incubando. Hasta que un día se rompieron todos las cáscaras y salieron los pavitos. Y salió un pavo que este campesino vio y era medio raro. Dice, se parece a un pavo, pero no, me parece que no es un pavo. Este pavo era un cóndor que había encontrado en la cordillera, un águila que había encontrado en la cordillera, y dice, bueno, ya que está, lo vamos a criar. Y el águila, el aguilucho, era muy chiquito todavía, empezó a imitar a sus hermanos. Porque uno ve a veces cuando está con gente, empieza a imitar los gestos de la gente. ¿Vieron como los chicos que imitan gestos, no? Y entonces los pavos hacían y el águila iba igualito, ¿no? Es decir, los pavos no vuelan alto, volaban un poquito hacia relieve y el aguilucho empezaba a hacer como los pavos. Hasta que un día fue un águila adulto, tenía todo el cuerpo de un águila, tenía el pico de un águila, tenía las alas grandes como un águila, pero tenía la costumbre de los pavos. Un día vio en el cielo un montón de águilas volando y quiso, por su instinto de águila, seguirlos, y cuando se elevó no pudo porque no estaba entrenado y cayó y murió en medio de los pavos. Es decir, murió en la pavada. ¿Se entiende? Mucha gente muere en la pavada. Dios nos dotó con alas para volar, pero nos criamos tanto con pavos que no crecemos. Y creo que esto tiene que ver a veces con mirar la circunstancia y no mirar a Dios. Cleofás y el compañero miraban a la circunstancia, miraban a su propia preocupación. ¿Y por qué a mí? Hay gente que es así, ¿no? ¿Por qué a mí? Yo siempre les cuento que acá había una hermana de una iglesia que ni la conozco. Nos contactamos por un canal que íbamos antes de Aguilavisión y entonces, claro, cuando salía el teléfono en pantalla, nos llamaban para pedir oración. Y mi esposa veía mis caras, era para filmarme, para subirla a YouTube y me dice, seguramente iba a ser famoso. Porque levantaba el tubo y decía, pastor, estoy mal. Ya me deprimía tocar el aparato, miren. Tenía una energía. Y hay gente que te transmite eso. Si vos estás con toda la fuerza y de pronto está con una cara que decís mejor un cementerio que esto. Pero bueno, son personas que a veces Dios nos pone. Y Cleofás y el compañero estaba así, desesperanzado. Estaban pinchados. Y empezaron a hacer algo que no tenemos que hacer, que es murmurar. ¿Vieron cuando empezamos a murmurar? A mí me parece que la pastora me reta. Te voy a vengar. No, pero eso es verdad. Ah, sí, es verdad. No, pero vamos a ir en serio. La murmuración, cuando empezamos a murmurar y a masticar cosas amargas, ¿no? Nuestra vida es una permanente contraste. Hoy estamos en el cielo alabando a Dios y mañana estamos por el piso. No sé usted, pero a mí me pasa. Todos los días una nueva victoria. Todos los días hay que remar. Todos los días hay que esforzarse. Todos los días hay que comer la palabra. Todos los días, porque enseguida nos venimos a pique. La murmuración es un pecado grave. Dice, la murmuración es una frustración de algo que no tengo. Hay gente que murmura porque no logró objetivos de otra persona y entonces se pincha y se produce una especie de envidia o de enojo porque dice, ¿por qué si esa persona le va bien, tiene coche y qué sé yo, y yo mira cómo estoy? Hay gente que es así, porque se compara y empieza a murmurar y empieza a alimentar sus neuronas y lo que tiene acá en el cerebro de comparaciones y de cosas que son desagrados, en vez de revertirlo.
en vez de revertirlo. Jesús vivió en medio de gente con angustia. Lo veíamos y lo vemos en la palabra. Con pobres, personas que no tenían plata, personas que le faltaban esperanza, personas, como decíamos el otro día cuando hablamos del Domingo de Ramos, que estaban oprimidas por los romanos. Pero él inauguró su sermón, su predicación, diciendo: bienaventurados los pobres. El que la habrá escuchado o tenía mucha fe en él, o decía: este está loco. Me dice que yo soy feliz y no tengo un peso, tengo que pagar el tributo a Roma, ando mal, y encima me dice que soy feliz. Jesús siempre dio esperanza donde no había esperanza, y la sigue dando, porque el Señor es un Dios de esperanza. Amén. Versículo 22. Aunque también nos han asombrado unas mujeres, ahora voy a hablar bien de las mujeres, entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Los hombres son así, me incluyo, ¿no? Las mujeres más valientes, más corajudas. A ver, ¿cuántos somos hombres? 4. Y me queda 5. El resto mujeres. Siempre en la iglesia hay más mujeres que hombres. No porque no saben, no tienen nada que hacer, porque son más sensibles a Dios. Los hombres somos duros. Yo me acuerdo en una iglesia que estuve pastoreando, entonces venían las hermanas y después se convertían en marido. Y los testimonios de los maridos eran parecidos. Yo era duro, le decía a mi esposa: callada, así yo paso, me quedo en casa viendo el partido. Y las hermanas hablaban por su familia. Y había ¿qué se miran? ¿Toqué algo a un punto sensible? ¿Juega River hoy? Bueno, es así. La mujer es batalladora, es perseverante, puede criar. Acá tenemos una mamá prolífera como Anabela, que con el quinto el sexto con el que viene, wow, media docena de hijos. No parece, ¿no? Andá a embarazarte, Luis, vos. A ver si. No aguantamos. Como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo también: había visto visión, diciendo ángeles. Enseguida habrán dicho: esta está chapita. Y fueron algunos de a nuestro sepulcro y hallaron así como las mujeres. Así que después fue Pedro y Juan, los valientes. Primero fue María, la que se animó, y Magdalena, y después fueron Pedro y Juan. Así después que ellas fueron adelante, no dieron la cara. Somos así. Un día fui al hospital de Boulogne y fui acá con la compañera, con mi esposa, y no me querían atender. Digo: bueno, vamos a casa. No, ¿cómo no se van a atender? Voy yo. Salió el médico, el practicante, la enfermera, todo el mundo afuera. Hasta que no me atendieron, Dino no lo soltó. Digo: yo no hago ni la mitad de eso. Tenía más vergüenza que... Porque tiene carácter. Aunque la ven como sexo débil, tiene carácter. Tiene carácter. Pues así, ¿no? El enojo, la rabia y algunos se presentan los celos y las envidias. Eso produce la murmuración, la crítica, el sacar el cuero. Por eso no hay que mirar al vecino si le va bien o mal, no hay que mirar al pariente si progresa o no progresa. Es su problema o es su bendición. Yo tengo que mirar mi relación con Dios. Amén. Y crecer con Él. Filipenses dice: haced todo sin murmuración y contiendas. Filipenses capítulo 2, versículo 14. Todo hacerlo sin murmuración y contienda. ¿Vieron que a veces nos pasa? Voy a hacer esto, voy a pintar la casa, pero no porque a mí me gusta, sino porque cuando vengan mis parientes se revienten de la envidia. Hay un espíritu competitivo en nosotros. Voy a limpiarla como nunca, así mi suegra cuando viene va a decir: ay, nada especial acá, nada alusivo, ¿no? Pero no lo hacemos por amor. Voy a, qué sé yo, ponerme lindo o linda para que la otra se muera de celo. Y en eso sí las mujeres son más exclusivistas, ¿no? Acá con Luis podemos tener la misma camisa, el mismo, y no hay problema. Me va a decir: tío, mira que estás igual que yo. La mujer cuando ve competencias. El otro día a mi hija le regalé el año pasado una remera y justo la tenía su tía. Papá, me la cambié ya mismo porque la tiene la tía.
no quería competencia. Decir que era mujer, si no me la llevo yo. Es decir, es algo especial que Dios le dio, ¿no? Hagamos todo sin murmuración ni contiendas, para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Es decir, el mundo no quiere palabras, está cansado de palabras. Abrir la puerta y está nuestro Dios Jehová predicándote en la puerta. Caminar 2 cuadras están los mormones que te siguen, los 2 rubios grandotes. Todos hablamos de Cristo, son rubios, ¿no? Todos hablan de Dios. Pero la gente quiere ver hechos también. Quieren ver que somos normales, que nos enojamos porque somos seres humanos, que nos enfermamos porque somos seres humanos, pero que tenemos un Dios que nos motiva a ser diferentes. Que cuando vamos a comer juntos, qué bueno eso, ¿no? Te esperan que des la oración de bendición en la mesa. No sé si les pasa a ustedes, porque a veces somos como esa película Cristianos de Incógnita. En la película se llama Cristianos de Incógnita, que solamente la iglesia saben que es cristiano, pero afuera no dicen amén y que caiga un meteorito del cielo, ¿no? Tenemos que ser normales, hablar de Jesús en cualquier lado, no tener miedo, pero no ser cargoso, ¿no? Eso no, hablar de Él como Él es, con amor. Es una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Somos luz. Y lo vamos a repetir hasta que el Señor nos lleve. Yo soy luz, usted es luz. Amén. Como luz tenemos que iluminar. Donde hay tinieblas. La oración hermosa de Francisco que dice, no el Papa, es otro Francisco, que dice, Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Donde haya odio, ponga yo amor. Donde haya ofensa, ponga yo perdón. Donde haya discordia, más discordia. No. Haya reconciliación. Que no busque tanto ser consolado como consolar. Porque a veces queremos que nos mimen. Ay, a mí no me miraste hoy, no me acariciaste. Ay, ¿por qué no me... Paola, ¿por qué me miras así? Así soy. No, uno quiere a veces, pero tenemos que tomar el primer paso. Consolar a ser consolado. Perdonar a ser perdonado. Esa es una palabra que difícil, a veces la pastora dice, difícil, una palabra dura, que es una orden de Dios, ¿no? Dios no te está diciendo, mira, si tenés ganas, si lo sentís. No, perdona. ¿Pero por qué voy a perdonar a ese torrante? Perdona. ¿Por qué voy a perdonar a mi compañero de trabajo? Perdona. Si él quiere recibir o ella el perdón es otra cosa. Pero vos lo hiciste. Vamos, el libro de Números, no lo busquen, si quieren anótenlo y lo buscan en su casa, 14 del 1 al 17. Hubo 3 puntos negativos que el pueblo no pudo entrar nunca a la tierra prometida. Voy a pasar la lista. ¿Quién vio acá Moisés? La serie, todo, ¿no? La enganchamos ahí. Pintor el Moisés, ¿no? Para mujer. A mí me gustaba más el Factari. No, pero la película no más. Linda chica. Me miró así. Moisés es una película, una serie muy atractiva, muy enganchadora como Josué. No sé cuántos capítulos, pero no se terminaba nunca. Pero más que la película, el libro del Éxodo, el libro de Números y el libro de Levítico nos habla, Levítico de las leyes y Números, Crónicas y... Perdón, Números y Éxodo nos habla del pueblo de Israel. Números porque fueron enumerando todos los hechos de Dios y de la gente. Y acá hay 3 puntos negativos de la gente. Dios les dio la posibilidad de que en pocos días pisen una tierra diferente, una tierra prometida. Tardaron 40 años por necedad. Hay gente que no cree si tarda muchos años espiritualmente porque son necios. Porque siempre se quejan. Tienen 20 años en la iglesia y se siguen quejando. Y el que es nuevo dice, pero Dios no lo cambió. Es que Dios no cambia lo que nosotros tenemos que cambiar. Los frutos del Espíritu Santo no es un don de Dios, es un esfuerzo nuestro. Por eso cuando dice, Señor, dame paciencia, no es así. La paciencia es algo que yo la tengo que ejercitar. Dios me va a dar la fuerza, pero la paciencia no es un don de Dios. Es fruto del Espíritu Santo. Señor, dame amor. No, amar. No viene como regalo de Navidad. Ay, estoy lleno de amor ahora.
Vieron como las películas que tienen aureola por todo. No, el amor hay que ejercerlo. Primero, instantáneamente Jehová se apareció en el tabernáculo ante todo el pueblo y se queja furiosamente con el pueblo. Dios se enoja con el pueblo. Pueblo que le dio maná, le dio codornices, lo mantuvo con la misma ropa. Dice que la misma ropa por 40 años. Mira Luis, a nosotros nos gusta cambiar la ropa cada tanto. 40 años con el mismo calzado. Yo no sé qué pomada usarían, pero la pomada del Señor. Segundo, Moisés clama a Dios, porque Moisés era tan bueno. Yo la verdad que no lo llevo ni a los talones, pues yo lo sé, llévatelo. Hacelo desaparecer y mandame gente nueva. Moisés clamaba a Dios, pidiendo que no lo destruya, para que su nombre no caiga a tierra delante de otras naciones. Miren cómo cuidaba el testimonio, pero no para aparentar, sino para decir, Señor, es tu pueblo, y no quiero que la otra gente se burle de ellos y se burle de ti por sus caprichos. Y entonces intercedía Moisés. Dice que fue uno de los hombres de la Biblia que más intercedió por su pueblo. Abraham oró por Lot, pero hasta por ahí nomás. Pero Moisés clamaba y clamaba todos los días por su pueblo. Señor, a mí llévame primero, decía. Y el tercer punto, Dios entonces promete que no destruirá a su pueblo, es decir, no los castiga, pero ningún judío de más de 20 años verá la tierra prometida. Es decir, que los que entraron a la tierra prometida, Josué, Caleb y otros, eran menores de 20 años. Eran jovencitos. Toda la generación adulta murió en el desierto. Y aún Moisés. Pero no porque Moisés estaba en pecado, sino que el pueblo lo desbordó tanto para nosotros, gesto que me están filmando, que lo pudrió, que en un momento había una piedra y el pueblo decía, danos agua, danos agua. Y habían visto el milagro de la separación de las aguas, las plagas, vieron todo, pero ellos querían más milagros. Entonces Moisés, Dios le dijo, bueno, hablarle a la piedra. Y Moisés hizo un poco el canchero y agarró el palo y ¡pah! Miren el poder. Y entonces le dijo, vos también sos el canchito, vos también te vas a quedar dentro de la tierra, no vas a entrar a Canaán. Y se quedó. Y la tuvo que mirar de lejos. Miren cómo nuestros actos condicionan nuestro crecimiento espiritual. Cada acto negativo es una estatura que se va cortando en el crecimiento del espíritu. Hablo del espíritu, porque yo ya no crezco más. Del espíritu. ¿Me siguen? Amén. Yo quiero crecer. Y tenemos que crecer. Tenemos que crecer. La estatura de Jesús. Quiero ser como Jesús. Y es un esfuerzo. Y por ahí, mis 40 años más de vida, espero 20, 10, no sé, el Señor sabe, un año, no sé, sea buscar siempre, y ustedes también, anhelar siempre, llegar hasta la estatura de Cristo Jesús. Seguimos con Lucas 24. Versículos 25, 26, 27, 28 y 29. Hoy estamos leyendo mucho. Entonces le dijo, lo que está en rojo es Jesús que habla. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Esto, quiero acá detenerme, porque esto tiene mucho que ver con las promesas que leemos en la Biblia o que nos han predicado, pero sin embargo, como dice Acatrán, te entra por un oído y te sale por el otro. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y ahí dice, comenzando desde Moisés, siguiendo por los profetas. Es decir, Jesús le paseó por toda la Biblia del Antiguo Testamento para hacerle entender que lo que él le había pasado no era casualidad, sino que estaba escrito en la palabra de Dios. Versículo 28. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, es decir, los dejó solitos. Dios a veces te deja solo, para que mastiques, para que reflexiones. Por eso dice el Salmo 1, feliz el que medita la palabra de Dios de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas. Todo lo que hace va a prosperar. Si meditamos
los hechos. Mire, le voy a contar un testimonio chiquitito, fresquito. La otra vez me encontré con un compañero de la escuela, que nos conocemos de hace más de 15 años, donde trabajamos juntos en informática, un gran amigo, no es creyente, pero está ahí, pero tiene un corazón enorme. Entonces me dice, a mí dice, pastor, me llamó, me dice, vamos a comer al patio de comida, yo invito. Ah, bueno. Y fuimos a comer. Dice, bueno, dentro de un mes vamos a hacer lo mismo si charlamos, qué sé yo. Ese mes digo, bueno, me toca a mí invitar. Justo ese día no tenía mucho capital. Digo, voy a pagar comida para dos. Bueno, que el Señor me va a proveer, de algún lado me va a proveer. Yo tenía 150 pesos en el bolsillo. Llego ahí y entonces había una parrillita y me dice, no te hagas problema, pagamos la mitad. Ya ahí empecé a... Gracias, Señor. Había una oferta, una parrillita para dos, 300 pesos, es decir, 150 cada uno, redondo. Pero Dios es tan bueno que comimos, nos saciamos, y cuando me estoy yendo me llama la cajera y el muchacho que estaba ahí me dice, venga. Digo, ¿qué me robé? A veces con un cuchillo me llevé. Dice, no, le quiero decir que le tengo que dar los 100 pesos que usted puso para los cubiertos. Digo, yo no puse nada. Pero acá en el sistema dice, ¿usted es una mesa 4? Sí. Bueno, estos 100 pesos se los tengo que dar. Y yo le digo, pero bueno, perdés. Y dice, no, yo no pierdo nada, porque acá dice que se lo tengo que dar. Y miro a mi amigo y se agarra, pastor. Dice que me salió 50 pesos la comida. Eso es Dios. Y yo siempre me acuerdo de un salmo que dice, reconocelos en todos tus caminos. Cuando vos te encontrás una monedita en el piso, gracias, Señor. No soy millonario, pero me alcanza para algo. Reconocer en todos tus caminos. Te encontraste con un ser querido, decir, Señor, gracias porque vos lo trajiste. Nada pasa porque sí. Hay una causa de cada situación. Y está Dios de por medio. Fíjense que en la imagen hay dos de oscuro caminando y alguien medio transparente. Ese es Dios que no vemos, Jesús que camina con nosotros, pero que está. Invitamos a Jesús que se quede en nuestras vidas, que sea nuestro socio en lo económico, compañero en la soledad y mentor en nuestros proyectos. Miren qué lindo, ¿no? Que Dios sea el socio económico de nuestra vida, de tu trabajo, sea tu socio, ser tu compañero en la soledad. ¿Cuántas veces estamos solos? Aunque estamos rodeados de gente, pero nos sentimos solos. Y decir, Señor está conmigo. Y el mentor es el que hace que la persona con un talento se desarrolle, ¿no? Un futbolista, un actor, hay un mentor que dice, dale, vos tenés capacidad, y lo alienta. Ese es el Señor. Termino. 30 al 35. Aconteció que estando sentados con ellos en la mesa, tomó pan y lo bendijo, lo partió y lo dio. Entonces se fueron abiertos los ojos y reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén, iban a Emaús y cambiaron de rumbo. Porque Dios, cuando se aparece en tu vida, te hace cambiar de rumbo. Jerusalén viene a ser la desesperanza, Emaús, y Jerusalén es la esperanza. ¿Cuántas veces venimos a la iglesia y estamos desesperanzados y se produce un clic por una canción, por una palabra, por un testimonio? Yo anoche me inyecté de testimonio y me hizo carburar muchas cosas, porque Dios habla a través de la comunidad. Amén. Versículo 34, y decían, ha resucitado el Señor, verdaderamente se ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que había acontecido. Fíjense, en Jesús se aparece cuando comparte el pan. ¿En qué se aparece Jesús? En lo cotidiano. En lo cotidiano. Estás trabajando y alguien te abraza y te dice, te da un gesto de aliento. Es Jesús. Cuando vos vas a ver a alguien que está enfermo, estás viendo a Jesús. Mateo 25, me viste enfermo,
Tuve preso, me fuiste a ver, tuve con hambre, me diste de comer, estaba desnudo y me abrigaste. Es Jesús. Si no lo busquemos a Jesús en el templo, ni solamente en el pasado. Ay, qué lindo que era Jesús de pelo largo con sandalia y túnica. No, ese Jesús ya resucitó. El Cristo vivo se hace presente en cada una de las personas que nos acercamos. Por eso el servicio siempre es de bendición. ¿Cómo vemos a Jesús en lo cotidiano? Cuando yo ayudo a... La otra vez, mi señora trabajaba allá en... ¿Cómo era el de San Isidro? Bueno, lleno por Stockinson, ¿no? Sí. Y ahí hay un centro de ciegos. Y un día iba con la moto, la dejé en el trabajo y venía, y un auto muy lindo, no sé la marca porque yo no sé distinguir entre una marca y otra, no conozco de auto. Sé que tenía 4 ruedas y un volante, pero el resto no sé qué. Y paró ahí, y había 2 ciegos que tenían que cruzar, se bajaron los 2 y lo ayudaron a cruzar, pararon el tránsito, pusieron la luz manual del semáforo para que crucen y pasaron. Digo, ahí está Jesús, en este gesto. Por eso no busquemos el milagro grande en Dios, porque Dios es el milagro de vivir de todos los días. Amén. De todos los días. Cuando comés, gracias Señor por el bocado que llevo a mi boca. Sea un manjar como sea un pedacito de pan, Dios te lo dio. Cobraste un salario no tan alto, gracias Señor. No te quejes. Y la plata no alcanza, y seguir así con ese chip nunca te va a alcanzar. Gracias Señor por lo que me das. Estoy sano. Y sí, pero ya tengo más de 50, se me la echan. Creo que hay gente que es así, ¿no? Se te ve bien, sí, pero vos no sabés cómo sufro por dentro. Bueno, cambié del chasis. ¿Qué querés que te diga? Hay gente que es así, ¿no? Contreras. Calabró. Dice, nuestros ojos se abren en el servicio y en el escuchar a Dios. Un oído en la necesidad de la gente y otro oído en Dios. Amén. Un oído en la necesidad de la gente y otro oído en Dios. Las personas o los cristianos que tienen actos individualistas nunca entendieron el mensaje de Jesús. Viven para sí. Y Pablo dice, no vivimos para nosotros, vivimos para el Señor. Sea que vivamos, sea que muramos, somos del Señor. Y ahora viene la reivindicación de las mujeres. Versículo, termino con el Mateo, y pronto decía a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, le dice el ángel a las mujeres. Y aquí, que va delante de vosotros en Galilea, y allí lo veréis. Y aquí, lo que he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro, con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a los discípulos. Mientras iban las nuevas a los discípulos, Jesús salió al encuentro y les dijo, salve. Es decir, acá estoy, o buena nueva. Ellas, acercándose, abrazaron sus pies y lo adoraron. Lo adoraron, porque al Señor hay que adorarlo. No le prendieron velas. No le hicieron promesas, lo adoraron. No temáis, ir, dar las buenas nuevas a mis hermanos. ¿Saben que entre esos hermanos estaba Pedro, el que lo negó? El que lloró amargamente, porque Jesús no es rencoroso. Se olvida enseguida de nuestra macana. Nos ama. Vaya a la Galilea y allí me verán. Las mujeres en el ministerio de Jesús. La mayoría de los hombres judíos y griegos tenían puntos de vista negativos sobre las mujeres. Jesús las trató a las mujeres con dignidad y respeto. Es decir, en la época de Jesús las mujeres no pintaban ni cortaban, no pinchaban ni cortaban, ni los chicos tampoco. Jesús las dignificó a las mujeres. Por eso yo digo, el movimiento feminista, si leería el Evangelio, dejaría de protestar tanto, porque el primer hombre en la tierra que las dignificó fue Jesucristo. Amén. Él sanó a varias mujeres, echó demonios fuera de ellas y resucitó a los muertos de los hijos de ellas. Acá puse algunas. Jesús dio el papel importante a la mujer que está en los pies de Jesús,
fue la que derramó aceite, ¿se acuerdan que lo predicamos? La que está abajo pidiendo súplica era la mujer encontrada en adulterio, que Jesús le dijo, no peques más, pero nadie acá te va a acusar, yo tampoco te acuso, te perdono, Alá, no lo hagas más. Y acá son las mujeres que se encontraron con Jesús resucitado. Y abajo, es una escena de la película de anoche, el grupo, me gustó mucho esta película porque aparecen discípulos y discípulas. Porque está en la Biblia, el día de Pentecostés había mujeres y había hombres. Entonces Jesús nos llamó a todos a trabajar por equipo. A trabajar por equipo. Y eso hace muy bien a la vida de la iglesia, trabajar por equipo, hombres y mujeres. Hoy el Señor está resucitado en medio de esto. No lo vemos, pero lo sentimos. No podemos escuchar su caminar, pero está con nosotros en cada gesto de nuestras vidas. Tenemos que aprender a obedecerle y a trabajar en equipo. Cada uno de nosotros es muy importante para Dios. Es muy importante. Es muy importante, aunque sea cosas insignificantes, para Dios es muy importante. No busquemos en lugares equivocados. La felicidad no nos va a dar nunca nada de este mundo, nada. Ni la ropa de última moda, ni todo lo que el diablo te lo muestra